¿Qué impacto tiene la decisión de la Fed de reducir solo 2 veces las tasas de interés en este 2025 frente a las expectativas iniciales que habían de 3 recortes? Bueno, primero me parece que es un tema muy interesante el que traes hoy y que puede ser tomado de dos caras de una misma moneda, ¿no? Porque sí estamos viendo una reducción de las acciones, pero ¿será bueno, será malo? Depende de tu horizonte y depende de tu posición como inversor. La reducción de las expectativas de los recortes, que es lo que principalmente está afectando, recordemos que la semana pasada hubo una publicación de las minutas de lo que fue la reunión de la última Reserva Federal de diciembre, donde recortaron el pronóstico de 3 a 2 recortes. Entonces eso indica que la Reserva Federal está priorizando controlar la inflación a sobreestimular el crecimiento. Así que eso genera presión en el mercado de acciones, ya que las tasas más altas encarecen los costos de financiamiento de las empresas y por ende también de las tarjetas de crédito, y de esta manera se considera que están frenando el consumo. Ahora, el empleo sigue mostrando fortaleza con más de 256,000 nuevos puestos creados en diciembre. ¿Cómo influye esto, Natalia, en la política de la Fed y por ende en los mercados? Bueno, esa fue la noticia del viernes pasado, que es una buena noticia, o sea, hay un mercado fuerte, pero eso no gusta a los inversores porque es otro motivo para pensar que no van a haber recortes de tasas de interés próximamente. Un mercado laboral robusto es un indicador que hay una economía que está en auge, que realmente se mantiene en pleno empleo, pero también puede mantener una alta inflación. ¿Por qué? Porque la gente al estar trabajando, al estar teniendo ingresos, está haciendo consumo, no necesita más incentivos para consumir más, en últimas palabras. Y eso puede empujar a la Reserva Federal a mantener sus tasas como las tienen hoy, elevadas por más tiempo, lo que tiende a perjudicar a los mercados de acciones y beneficiar a los bonos, porque mira que siempre que damos un análisis, hablamos de cómo las acciones se están comportando. En los últimos días ha sido nuestro pan de cada día. Acciones en rojo, flat, mixto, siempre hay un rojo presente. Pero por otro lado, hablamos del desempeño de los bonos del Tesoro a 10 años que están arrasando con su rendimiento al 4,8%, que no se había visto en los últimos 14 meses. Natalia, hablando de la inflación que sigue por encima del objetivo del 2%, ¿qué señales debería buscar un inversor en el próximo informe de inflación para ajustar su estrategia? Bueno, primero entender que no se está esperando que llegue al 2% este año, no es la perspectiva, ese es el rango del objetivo meta, pero no es lo que estemos buscando para este año, eso lo ha dejado dicho la FED también. Cualquier señal de desaceleración en la inflación podría aliviar la presión sobre la Reserva Federal y, por qué no, beneficiar a las acciones. Y por otro lado, si la inflación se mantiene realmente resistente, podríamos ver un fortalecimiento de los rendimientos de los bonos, lo que atraería más inversionistas hacia una renta fija. Pero yo te decía, son dos caras de una misma moneda. Eso va a depender mucho de tu estrategia, del plazo que tengas de la inversión. Y si las inversiones están bajando baratas el día de hoy y tu perspectiva es de largo plazo, pues aprovecha, el mercado está en descuento. Natalia, ya tenemos al presidente electo Donald Trump entrando ya a pues, cumplir su mandato por 4 años este enero 20, con esta administración próxima, republicana, y los posibles aumentos de aranceles que él ha venido hablando. ¿Qué impacto podría tener esto en sectores específicos en la economía en general? Bueno, hoy hablábamos bastante de los posibles incrementos arancelarios que podrían ser graduales, pero que el temor al final se traduce en más inflación. Así que el aumento de aranceles sí puede incrementar los costos para las empresas, especialmente en sectores como tecnología y como manufactura. Y todo esto podría llegar a reducir sus márgenes de ganancia. ¿Para quién? Para las empresas. Y por ende, llegar a generar volatilidad, movimiento en el precio de las acciones. Sin embargo, sectores enfocados en el mercado interno se pueden beneficiar de incentivos fiscales, porque recordemos que lo que desató el auge de las acciones cuando Donald Trump fue electo en noviembre del año pasado fue que vimos un rally impresionante, porque lo que las empresas, especialmente el sector bancario, veía es: vamos a tener desregulaciones, vamos a tener menores impuestos, vamos a tener incentivos fiscales, que en 2025 se volvió: tenemos miedo porque van a aumentar los aranceles, ¿cierto? Van a aumentar los impuestos, se va a volver más caro y puede haber inflación. Pero recordemos que si se incentiva el mercado interno, lo que se busca, que al final no es tan rápido que se dé, es que las empresas locales se puedan beneficiar mucho más.
Lo estás mencionando, es que a pesar de la caída reciente, el mercado disfrutó de ese rally tras las elecciones de noviembre. Ahora, ¿es posible que esa tendencia positiva resurja en el corto plazo? Bueno, ahí como tú dices, amanecerá y veremos. Es que el próximo lunes muchas cosas se pueden empezar ya a materializar después de que ya se posicione Donald Trump como el nuevo presidente. Ahora, dependerá de factores como el comportamiento de la inflación, que eso no lo controla directamente Donald Trump, ¿cierto? Las decisiones de la Reserva Federal, que sabemos que ahí hay un poco, yo no quiero decir fricción, pero al inicio la Reserva Federal decía, vamos a tener 5 recortes más. Llegamos a ver una Reserva Federal que decía que el próximo año iba a bajar otros 2 puntos y ahora no se esperan ni siquiera 30 puntos básicos. Entonces, lo que vemos allí es que la Reserva Federal también está en cautela, está diciendo al son que me toquen bailo, como vaya evolucionando la economía, yo les voy dando, y también las políticas económicas de la nueva administración que sí van a tener influencia directa en la inflación. Los inversores, ¿qué debemos hacer? Señores, estar atento a señales de recuperación en el sector clave como tecnología e infraestructura, pero yo le añadiría eso, estar atento a oportunidades de inversión, porque la inteligencia artificial, yo lo he dicho siempre, es como el reggaetón, Vanessa, eso llegó para quedarse. Al inicio generaba muchas dudas, pero hoy sabemos que es una realidad y que si eso tiene promesa porque la tiene a largo plazo, usted podría estar aprovechando que está la economía un poco indecisa y empezar a aprovechar y a invertir más. Natalia, totalmente de acuerdo contigo. Es que la inteligencia artificial está consolidándose como esa fuerza productiva clave. Ahora, ¿cómo pueden los inversores posicionarse desde ya para aprovechar esa tendencia, incluso en un mercado que aún podemos llamar volátil? Con cuidado, con pinzas, porque ojo, como lo digo, depende de tu estrategia, tu plazo de inversión, tu perfil, pero invertir en empresas que lideran el desarrollo de inteligencia artificial, así sea una parte de tu portafolio o que también la adopten para mejorar su productividad, es una estrategia sólida, porque no solamente se ven, 2024 fue un año para decir sí, sí da buenos resultados a las empresas que producen inteligencia, pero ahora 2025 es un año que decir sí, ayuda a mejorar la productividad de quienes la usan a su favor. Así que la inteligencia artificial sigue mostrando un enorme potencial para impulsar eficiencia e innovación en casi todos los sectores de la economía. Y en ese entorno, siempre lo decimos aquí, es la palabra clave de, por lo menos el campanazo. La diversificación, señores, es clave. Natalia, con eso, coméntanos qué combinación de activos recomendarías para una cartera equilibrada. A ver, siempre tiene que haber como ese justo balance. Sector defensivo, bonos de alta calidad, activos alternativos, bienes raíces, pueden ofrecerte estabilidad y no necesariamente tienes que ir a comprar la casa y eso, sino que puede hacer parte de una estrategia a través de otro tipo de activos que me permiten participar y considerar exposición internacional. Siempre puede mitigar los riesgos locales.